Las normas APA establecen que la extensión de un escrito debe ser únicamente el necesario para transmitir de manera clara las ideas y juicios. No se debe ampliar innecesariamente el texto. Es necesario también establecer que para mantener la claridad del conocimiento científico se deben evitar todo tipo de artificios y recursos estilísticos que dilaten la exposición clara del tema. Por ejemplo, la ambigüedad, la ironía, el encubrimiento de una idea, los cambios de tiempo y de persona. Los siguientes consejos ilustrarán el criterio de poder redactar todo trabajo científico y, lo más importante, con claridad y sencillez. Cuidar la redacción de los verbos. Los verbos son el elemento más importante de cualquier oración y en los trabajos académicos sirven para argumentar las ideas, exponer las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Las normas APA siempre recomiendan privilegiar la voz activa de los verbos. Por ejemplo, el profesor explicó las instrucciones, mientras que la voz pasiva invierte el sentido de la oración, relegando la importancia del sujeto y destacando la del objeto. En este caso, las instrucciones. Tenemos entonces, las instrucciones fueron explicadas por el profesor. Para los trabajos académicos se recomienda el uso objetivo de la voz directa. Así, evitamos ambigüedades e imprecisiones que pueden confundir a los lectores. Mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. Es importante para mantener la claridad de la expresión que los verbos de las oraciones coincidan con los sujetos, sean singular o plural. Una forma incorrecta de escribir sería: el resultado obtenido demuestra. La forma correcta es: el resultado obtenido demostró que los encuestados. Evitar repeticiones innecesarias. Las normas APA recomiendan eliminar repeticiones en la redacción y sugieren darle fluidez a las ideas. No es necesario repetir las mismas palabras. Un mecanismo sencillo es suplantar los nombres por sustantivos que indiquen lo mismo, como enriquecer el texto con el uso de pronombres. No es necesario repetir los nombres. Ser formal en el estilo no significa que no podamos facilitar la lectura de nuestros trabajos. Referencias bibliográficas. Uno de los grandes problemas que enfrenta un investigador surge cuando tiene que dar a conocer sus resultados, pues escribir no resulta tarea fácil, más aún cuando el mundo actual se mueve en una especie de perfeccionamiento de vocabulario científico y surgen palabras muy complejas como manifestación de dichos cambios. A partir de esa problemática proponemos un grupo de sugerencias que contribuyen a que la labor de redactar un artículo científico se convierta en un acto de placer y disfrute por parte de quien tiene la misión de buscar soluciones a los problemas y que sean conocidos por la comunidad científica, profesionales y la sociedad en general. Entre las recomendaciones se sugiere tomar en cuenta las siguientes acciones: primer apellido, coma e inicial del nombre del o los autores, seguidos de un punto. Por ejemplo, Semboray, M. Año de la publicación entre paréntesis, seguidos de un punto. Título de la publicación, seguido de un punto. Si la publicación es un libro o si está citando un trabajo completo, una película o cualquier material que forme parte de otra cosa, se escribe el título en itálicas. Si la publicación es parte de un todo o no es el título de un libro, se puede agregar información adicional entre corchetes para explicar de qué se trata, ya sea un material audiovisual, un blog, un documento electrónico, un PDF, etc. Ciudad y estado o provincia donde fue editado, para el caso de que sean citas del país donde uno escribe, o que sea una ciudad muy conocida, seguido de 2 puntos. Si se quiere ser más preciso, se puede incluir el nombre del país.
Nombre de la editorial, sin incluir la palabra editorial, seguido de un punto. Por ejemplo, si se trata de la editorial Pedagógica Centro, se pondría de la siguiente manera: Quito, Pedagógica Centro. En el caso de que sea un material extraído de la web, al no haber editorial, se coloca la frase recuperado de seguidos, y aquí se coloca la URL de la página web donde se extrajo el documento. Referencia. Los números y ciudad describen este aspecto como la clave para evitar caer en los errores comunes al citar un autor en los trabajos científicos que se desarrollan. Las referencias cumplen dos funciones esenciales, que son testificar y autentificar ciertos datos no originales del trabajo y proveer al lector de bibliografía referente al tema en cuestión. Podemos encontrar, y como mencioné anteriormente, varios sistemas, como son el sistema de nombre y año, al cual llamamos a menudo un sistema de Harvard, que fue muy popular durante muchos años y se sigue utilizando en muchas revistas. Otro de los sistemas es el sistema numérico alfabético. Este sistema consiste en citar por muchos números de referencias de cierta cita alfabetizada. Es decir, que es una modificación moderna del sistema de nombre y el año. Hola, mi nombre es Lauris Torres. Les voy a hablar de colocar adjetivos y adverbios en el lugar indicado. Los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades a los nombres y sustantivos, mientras que los adverbios son para los verbos. Las normas APA recomiendan mantenerlos junto a las palabras que les corresponden en cada caso. Por ejemplo, en los siguientes casos, está bien escribir: el participante declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas, pero no es correcto. El participante declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. Es notorio que la primera oración es clara, mientras que la segunda presenta un significado completamente diferente. Sistema de orden de mención. El sistema de orden de mención consiste sencillamente en citar las referencias por número, según el orden que se menciona en el artículo. A los lectores con frecuencia este modo de proceder les gusta porque pueden acudir rápidamente a la lista de referencias si lo desean, siguiendo el orden numérico a medida que las encuentren en el texto. Para poder agregar una cita o referencia, debe agregar un origen a su documento. Una lista de trabajo citado es una lista de fuente a los que se hizo referencia o se citaron. Normas APA. Aspectos básicos de información. Un aspecto importante es la ética, en donde valora la propiedad intelectual y pretende que la comunidad brinde el respeto correspondiente a los resultados, evitando el plagio. Para lograr esto se hace una serie de especificaciones que le permite al autor hacer uso de investigaciones ya realizadas como a los diferentes autores referenciados en dicho trabajo y desarrolladores de conocimiento relevante para el área científica. Los siguientes aspectos son importantes de ser considerados como fuentes. Son los documentos físicos, electrónicos, audiovisuales que han servido como soporte para la elaboración del trabajo investigativo, al igual que referencias. Son las fuentes que se seleccionan para la elaboración del trabajo investigativo y que deberán aparecer al final del trabajo. Normas. Tipos de citas. Existen 3 tipos de citas. Número 1. Citas textuales. Oración o párrafo que se transcribe de forma idéntica del documento original. Existen 2 subtipos. Primero, cita contextual corta. Su contenido es menor a 40 palabras. Segundo, cita contextual larga. Su contenido es mayor a 40 palabras. No se tiene conectores ni las preposiciones. Número 2. Citas contextuales. Se extrae información de la fuente y se parafrasea, sin modificar la idea principal. 3. Citas de cita. Se obtiene información de un autor dentro del documento de otro autor.